Pues muchas gracias a todos por conectarse nuevamente puntual para reanudar nuestra clase. Todavía faltan varios compañeros por hacerlo, pero podemos ir avanzando. Ok, nos quedamos entonces antes de irnos al descanso, en el tema de los códigos deontológicos, haciendo un breve repaso nuevamente. La deontología hace referencia al código, a la ética profesional, es decir, las normas de conducta que te dicen de qué forma actuar correctamente ante tu profesión, ¿vale? Esa es la deontología. Y como tal el código, pues ya te da todos esos detalles de la manera en la que hay que actuar. El cumplimiento del código, pues te da muchísima tranquilidad para poder, pues vivir en tu profesión y sin el miedo o pues la ansiedad de que por hacer algo mal, pues no puedas ni siquiera dormir. Y lo comentamos hace ratito que cuando hemos hecho algo incorrecto, porque así nos lo dicta nuestra ética, la verdad es que vives preocupado, vives tenso, incluso te podría pasar que hasta no puedas ni dormir, ¿no? Porque sabes que hiciste algo malo. Y entonces, al actuar de manera conforme al código deontológico que tenga tu profesión, sin duda vas a estar más tranquilo. Lo platicábamos que hay ejemplos, ¿no? Que hemos visto en algunos programas, algunas series, ¿no? Donde se ven estos detalles. Efectivamente, cuando no sigues un código de ética, te vuelves muy ese tema de ansiedad regresa mucho a ti, ¿no? Y pues la verdad es que creo que no es nada padre vivir de esa forma. Preocupado, ¿no? Saber si te van a descubrir o no, si van a eh, identificar lo que hiciste que fue incorrecto, que te metas en problemas. Pues eso no es una vida muy padre para vivir. Por eso vamos a ver ahorita en esa siguiente parte de la clase algunos ejemplos prácticos de ética profesional en los que nos podríamos encontrar y por eso es importante que los identifiques para que sepas de qué forma actuar correctamente. El primero, en cuanto a la competencia profesional, hay gente que incluso compra sus títulos, no sé, me han contado, ¿no? Que en Santo Domingo, ¿no? Y hasta parece broma, pero te dicen, es que en Santo Domingo puedes sacar tu título. ¿Han escuchado eso? Sí, yo sí, profe. Sí, Y creo que sí existe, ¿no? O sea, sí sí, sí existen. hay Sí gente, existe todo ese lugar. hay gente que hace ese tipo de cosas en donde nunca te preparaste para poder ejercer una profesión, pero pues se te hace fácil comprarlo, comprar un título profesional. Por eso decíamos en las primeras clases, ¿qué son ustedes o qué es lo que piensan ser ustedes cuando terminen su carrera? ¿Profesionales o profesionistas? Profesionales. Es correcto, porque un profesionista simplemente tiene el título, ¿no? Licenciado en administración o licenciado en psicología o la carrera que sea. Pero eso no dictamina que tú sepas hacer bien tu trabajo, ¿vale? El cómo haces tu trabajo va a depender de lo profesional que vayas a hacer, que te guste hacer las cosas, que sepas hacerlas y que pues en este caso te prepares como lo que están haciendo ustedes ahorita, ¿de acuerdo? A eso nos De referimos. acuerdo, o luego fíjese que hasta sin tener un título, ¿no? El hecho de saber hacer las cosas bien o que es una eminencia para el ramo que desempeña o para el trabajo que desempeña según el ramo, más bien dicho, es, es donde Perdón, Sarita, ya no te escucho nada, no sé si nada más sea yo. está Sí, se cortó como interferencia. Sí, Ah, estoy sí. como recortada, Sarita, otra vez. Les digo que yo en lo personal he vivido esa experiencia que sin tener, conozco personas que sin tener la preparación o muchos estudios, ya ven que yo casi les hablo en cuanto al ramo de la construcción. Hay personas que sin ver estudiado o no tienen ni la secundaria terminada y es un profesional en la construcción. ¿Por qué? Porque da las soluciones o conoce tan bien los planos
que sin haber tenido más estudios, pero es por eso, porque lo sabe hacer bien o por la experiencia que ya tiene y es un profesional en la construcción. Y porque le Entonces, gusta, ¿no? Es lo que sí, decimos. Hay dos es una cosas que te van a hacer eminencia, ¿no? Es una eminencia, sí, que te van a hacer un profesional. El que así es. tengas el conocimiento, el que tengas las habilidades, pero otra, que también te guste hacer. Esas dos cosas son importantes y eso te da la vocación. Por eso yo les Exacto. decía que imagínate, yo como administrador puedo ejercer la docencia, sí, pero, o hablemos un administrador, un abogado, un psicólogo, la profesión que quieras. Pero si no te gusta, no es tu vocación. Y seguramente lo harás mal, ¿no? Y seguramente pasará esa situación en la que te veas envuelto en dilemas, ¿no? Y seguramente vas a caer pues, profe, ¿cómo ve de cómo, no? De cómo va la calificación. Y seguramente, pues, como no es su vocación, aceptará. Y eso, pues, es lo que te decía. Cuando en verdad no es algo que te gusta, te apasiona, porque esa es una palabra muy, muy, muy padre para definir esto. Algo que te apasione hacer y que también lo sepas hacer, eso es una gran fortaleza para ti y seguro vas a ejercer muy bien tu profesión. Como el ejemplo que nos daba Sarita, ¿no? Seguramente hay gente que sin tener estudios se ha preparado, tiene el conocimiento, tiene las habilidades y aparte es algo que le gusta hacer. Y me imagino que hasta mejores planos o proyectos a desarrollar que un arquitecto, ¿no? Que a lo mejor estudió eso porque pues su papá lo obligó a hacerlo. Y no le gusta, ¿no? Y podemos tener esas dos diferencias. Yo también tengo a un hermano que ahorita, él por ejemplo no terminó la licenciatura, a él le gusta mucho la ingeniería, ¿no? Industrial, pero por una u otra razón no ha terminado su carrera y pues ha andado en algunas empresas trabajando, tiene mucha experiencia trabajando en la industria y ahorita en donde estaba trabajando, pues estaba con ingenieros, ¿no? En donde estaban a la par, o sea, y los ingenieros se molestaban porque pues ellos estudiando llegaron a un mismo nivel que alguien que tiene preparatoria, por ejemplo, pero que por la experiencia pues se pudo posicionar en ese mismo puesto que esos ingenieros. Y entonces mi hermano decía, pues la verdad es que a mí me gusta, me apasiona este tipo de trabajo y pues la verdad es que se nota la diferencia cuando es tu vocación y cuando no la tienes, ¿no? Pero por eso te decía, jamás busques hacer esto de ser lo que no eres, ¿no? No tienes una competencia profesional en la que te quieras ejercer, no te metas en esas broncas porque seguro vas a hacer daño a alguien. Y entonces aquí te lo menciona, ¿no? ¿Me ayudas a leer, Sarita, por favor, esta parte? Sí, profe. Permítame. Sí, estamos ahorita en el tema de competencia profesional. Sí. Éticamente es fundamental en una persona que hace ejercicio de su profesión tener las competencias necesarias para el cargo o función que desempeña. Un profesional no debe postularse ni asumir encargos o tareas para las cuales no tenga ni el conocimiento, la experiencia o la debida preparación. Un psicólogo, por ejemplo, no puede ejercer de abogado. Gracias. Sí, a veces incluso mentimos en nuestro currículum, ¿no? Y podría pasar esa situación en donde por querer tomar un puesto en donde se te ofrece, pues, tener trabajo, pero pues hay cosas que a lo mejor tú no has hecho, no conoces, no dominas, pero de alguna forma mientes o buscas cómo, pues, de alguna forma llegar a esa posición. Y cuando la ejerces, pues te das cuenta que no vas a hacer bien las cosas. Un ejemplo podría ser como el administrador que ustedes como administradores no han tenido experiencia, no se han enfocado mucho en auditorías contables, pero pues mientes y alguien que te puede ayudar, familiar, etcétera, a tener como referencia de que sí lo estuviste ejerciendo. Y cuando ya te enfrentas a una situación así compleja, pues seguro vas a hacer algo mal.
¿no? Y hay temas delicados en donde, pues al no hacer bien las cosas, pues caeríamos en un problema, pues en tu profesión, ¿no? En donde no vas a ejercer bien y vas a ocasionar alguna situación complicada para la organización, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con competencia profesional. Sean honestos, y por eso les decía desde un principio, siempre busca ejercer algo que te guste. La verdad es que el administrador de empresas tiene esa gran ventaja de que podemos especializarnos, tener esa competencia, como dice aquí, esa competencia profesional, en donde más me guste y que pues tenga yo conocimiento, ¿no? Y si no lo tengo en este momento, pues me voy a meter a práctica, servicio social, a empezar a conocer, ¿no? Estar de becario y conocer sobre ese tema que a mí me interesa y quiero aprender, pero que además me apasiona y por eso, pues va a ser mi vocación y voy a poder tener esta competencia profesional. Esa es la recomendación, ¿vale? Y ahorita están a punto de salir y pues sí me ocupa que todavía no estén algunos de ustedes, no sé, haciendo su servicio o buscando en donde en verdad quieras aprender y quieras ejercer. Si es solamente para liberar tu servicio, tus prácticas, etcétera, créeme que no te va a ayudar. Creo que es el momento de aprovechar todo lo que estamos viendo en las clases para que sepas que eso al final va a ser muy, muy importante para ti porque te va a permitir pues ejercer tu carrera de administrador de una manera correcta, ¿vale? Pero pues la decisión la tomas tú. Yo solamente te lo comento como docente y como administrador también, qué tanto te puede servir esto, ¿ok? Bien, otro de los ejemplos en los que nos podríamos encontrar respecto a nuestra ética profesional es en el manejo responsable de la información, ¿ok? Y bueno, ¿me ayudas a leer aquí esta parte, por favor? ¿Quién ya está conectado también? Blanquita. Blanquita, ¿me ayudas a leer, por favor? Manejo responsable de la información. Blanquita, ¿me escuchas? Ok, Jessy, ¿me ayudas, por favor, a leer esta parte de manejo responsable de la información? Sí, profe. Manejo responsable de la información. La información a la que se tiene acceso en razón del cargo o la función que se desempeña debe ser manejada con suma discreción por el profesional, bien ante el personal de la empresa, bien frente a todos aquellos individuos externos a esta. En ocasiones, hay información confidencial que puede afectar o dañar los intereses de la propia empresa. Por eso, un buen profesional será discreto y actuará de acuerdo a las responsabilidades de su función. Muchas gracias, Jessy. Sí, te vas a ver envuelto en ciertas situaciones en donde hay información que va a llegar a ti, porque a lo mejor estás a cargo de un proyecto y pues esa información no puede salir de la empresa. Pero muchas veces, hablando de a lo mejor, ¿no? Entre empresas, telefonía, y están desarrollando, tú estás a cargo de un proyecto. Este proyecto tiene que ver con un nuevo sistema, ¿no? Dentro de los celulares y que tiene ciertas funciones. Y a lo mejor la competencia se acerca contigo y pues dice, oye, pues qué onda, ¿no? Sabemos que están haciendo un nuevo proyecto, tienen un nuevo prototipo, pues mira, véndenoslo y te damos tanta cantidad. Y entonces, pues tú puedes caer en ese dilema de decir, sí, ¿no? Ya de repente, a veces cuando tú ves a aquellas personas que dices, oye, qué corrupto es, ¿no? Pero lo platicamos hace un momento. Imagínate que te llega a ti ya alguien con un maletín lleno de dinero, ¿no? Y te dice, ahí está, esto es tuyo. Solamente dame la información que tienes a la mano. Y listo. Puedes desaparecer de aquí del país, irte a otro lugar, vivir como quieras. Te alcanza para vivir muy bien muchos años, ya sin tener que trabajar. ¿Qué opinan ustedes? Pues, para empezar, el dinero que me va a dar no me va a durar toda la vida, profe. Ok, pueden ser No, varios pero millones, como es aparte un también, prototipo que vale, no sé, te ofrezco, no sé, 50 millones de pesos, ¿no? Haciendo cuentas, dice, chin, a ver,
yo normalmente a lo mucho que podría ganar al mes son 20,000 pesos, ¿no? Y si haces cuentas al año, pues son 240,000 pesos. Entonces, si me dan 50 millones de pesos, pues ya, toda mi vida. Sí vivirías toda tu vida, Jessy. No sé Bueno, si me Pero con explico. ese, pero Pero con ese no- dinero, no sé, perdón, pero con ese dinero no se compra la tranquilidad, profe. Aparte, ¿qué tal y por meterme o por meterse en broncas, dan todo ese dinero y ya ni lo alcanza uno a disfrutar, exactamente. Correcto. ¿no? Ahí va lo que yo te decía. Muchas veces la tentación, hay algo que se dice, una frase, ¿no? Que la ocasión hace al ladrón, ¿no? Y entonces de repente juzgamos, ¿no? Y decimos, oye, pues qué corrupto eres, pero en verdad, de repente es tanto esa tentación y te llega, como te decía, el angelito y el diablito, ¿no? Uno te dice una cosa y el otro te dice otra cosa. Y entonces tú tienes que tomar la decisión, pero por eso siempre es importante entender cuál es la consecuencia. Y que la consecuencia puede ser esa de, pues yo no voy a vivir tranquilo el resto de mi vida, ¿no? Y que la empresa me vaya a demandar por haber dado información confidencial, porque muchas veces te hacen firmar esas cartas de confidencialidad, que cuando tú sacas esa información te pueden demandar. Y entonces que te esté buscando la policía y que a lo mejor entres en un proceso legal y que de todos modos pues tengas que pagar abogados y pues al final pues no vas a vivir tranquilo, ¿no? Ya nadie más te va a contratar, o sea, ustedes decidirán, ¿no? Eso es muy importante. Hay una también película que salió en ¿cómo se llama? En Netflix. Ahorita creo que ya no está. Se llama Focus. Y sale a Will Smith. Entonces Will Smith era un defraudador, ¿no? O sea, era muy listo, la verdad, pero no ocupaba pues la ética profesional, ¿no? Y entonces él ahí en esa película, pues al final hace un fraude, ¿no? A una empresa en donde precisamente se hace pasar, ¿no? Aquí hablando otra vez del tema anterior, ¿no? De competencia profesional, se hace pasar por algo que no es él y roba un prototipo de un sistema para autos de carrera. Y entonces varias empresas de Fórmula 1 le quieren comprar ese prototipo, ¿no? Entonces, alguien específicamente, una empresa, lo contrató para robar ese prototipo y para que se lo vendiera, ¿no? Y de ahí, pues, él lo que hizo fue vendérsela a todos. O sea, pensó la otra empresa que nada más era de esa Fórmula 1, que nada más iba a ser para ellos, pero pues al final él hizo negocio y se las vendió a todas las compañías. Estos todas tienen un prototipo. Y al final, pues él fue el único beneficiado. Pero, pues sí, o sea, lo buscaron por ese tema del fraude que hizo, pues que le dispararon y se metió en muchas broncas y bueno. La verdad, a veces cuando tú tienes ese acceso a esa información y pues no haces buen uso de ella, porque puedes dañar a una organización, ¿no? Y pues, las consecuencias pueden ser muy graves. Entonces, también puede ser, como te decía, te doy la opción, ¿no? Ya ves ahí ese gran maletín con mucho dinero y podrías feliz desaparecer, irte a otro lugar a vivir y hacer tu vida como quieras, pero pues la tranquilidad creo que no vale la pena. Solo tú decidirás si aplicas tu código de ética o no. Muy bien. Otra de las situaciones en donde también se pueden ver ustedes inmersos es en el tema del secreto profesional, ¿no? ¿Por qué ocupar el secreto profesional? ¿Me ayudas a leer esta parte, Enrique? Sí, profe. La información que llega a manejar una persona por razones del ejercicio de su profesión debe ser guardada con celo y cautela, pues está amparada y protegida por la ley dentro de lo que se conoce como secreto profesional. Ejemplo de ello, lo constituyen en los médicos, psicólogos o abogados. Muchas gracias. Sí, el secreto profesional, pues los clientes te van y te dan esa información, ¿no? En donde, pues, muchas veces puede haber el
el que alguien más quiera tomar esa información para poder ejercer a su favor. Ejemplo, cuando fue el tema de Hugo Chávez, pues sí hubo mucha gente que con sus médicos estuvieron encima de ellos, ¿no? Porque querían saber exactamente si ya se iba a morir o no, o qué iba a pasar, porque lo que querían era tomar nuevamente, pues el poder, ¿no? A su deceso de Hugo Chávez. No sé si recuerdan esa parte ¿saben quién es Hugo Chávez? ¿Un ¿O boxeador? quién fue Hugo Sí, Chávez? no, el presidente De Ah. Venezuela. Perdón, profe, ando perdida. Ok, el presidente de Venezuela que ya falleció, ¿no? Sí. Y entonces, pues sí, al final, con cautela sí se actuó, pero de manera interna, para poder ya tener preparado y que no hubiera un golpe de Estado, ¿vale? El que alguien más ya tomara, que en este caso es Maduro, el poder. O sea, ya todo Pero sí, estaba... ahí Ajá. sus médicos sí guardaban muy celosamente toda esa información, no daban a saber de que estaba muy malo, luego había quien ya decía que ya estaba moribundo, o es más, en una ocasión hasta dijeron que ya se había muerto, luego que no se había muerto, pero eso es porque, como dice, todos los demás estaban a la expectativa de qué pasaba con él, pues para ver qué hacían, pero sí guardaron muy celosamente los médicos esa información. De manera externa. Pero déjame decirte, Sarita, que de manera interna, pues sí, les dieron su brazo a torcer. Pero Ah, ok, porque, ¿cómo lo han ahora de sí haber que hecho? bajita la mano. Ya Ajá. saben cómo actúa Maduro, ¿no? En este caso. O sea, sí, tema dictatorial. Y pues habrá de saber qué tipo de medios ocupó para poder obligar a los médicos, ¿no? Y todo el tema político, porque no solamente fue él. Pues el poder, ¿no? De la política que tenía en ese momento, para saber exactamente cuándo, ¿no? Cuándo ya, pues prácticamente no podría seguir tomando el mando Hugo Chávez y entonces ver quién iba a ser su sucesor y cómo iba a quedar ya el gobierno para que no hubiera un golpe de Estado. Pero, pues sí, digo, de manera externa la gente no sabía en otros países, pero de manera interna ya sabían que pues Hugo Chávez cuándo iba a fallecer y quién iba a tomar su lugar incluso, ¿no? Pero bueno, a eso nos referimos que de repente va a haber información que si tú eres un abogado, si tú eres un psicólogo médico, pues va a haber gente que quiera saber eso, ¿no? Para poder hacer uso de esa información y sobre todo en temas políticos, a veces sucede mucho en temas políticos. En la parte de la administración, pues también es importante porque tus clientes te dan información, ¿no? Muy, muy importante que, pues como tal, tú no puedes sacar a la luz a otras empresas. Por ejemplo, si fueras una consultora que vas a una empresa a enseñarles una metodología y en esa empresa te dicen exactamente qué indicadores utilizan para medir la producción, para disminuir temas de merma, para aumentar las ventas. Y yo voy a otra empresa que también me contrata como consultora y les platico de lo que hace la tuya, ahí sí ya estoy mal, ¿no? Porque te pueden decir, oye, y vemos que tus clientes son las farmacias San Pablo, ¿no? Y te contamos farmacias del ahorro. Oye, ¿cómo hacen allá el tema, cómo llevan el tema de reparto? A ver, platícanos. Y tú como consultora tienes esa información. ¿Qué haces? Código de ética, secreto profesional, ¿no? Se Nos debe de gusta. guardar el secreto sin no divulgar ni darle No podemos sus... divulgar nada de lo que No. mi cliente me está confiando, ¿sale? Y si no es así, pues viene un tema legal. Y de una desacreditación como consultora ya no te van a contratar y pues, híjole, a lo mejor algo que te costó mucho trabajo construir por un tema de no cumplir con ese secreto profesional de tu cliente, pues ya nadie va a confiar en ti. ¿O tú confiarías en alguien que sepas que divulgó información de una empresa a otra? No, y ahí No. se cae todo, Tu negocio ¿no? se pierde, ¿no? Incluso, pues, como persona que sepan que no solamente la empresa como tal, sino quienes trabajaron en ella o quienes fueron los fundadores, pues pierden totalmente credibilidad.
¿vale? Ok. Sí. Otra situación, el respeto entre colegas. Ok, ¿me ayudas a leer esta parte, por favor? Vamos ahora con Gibran. Claro, pues el respeto entre colegas es fundamental en el ejercicio de cualquier profesión. Un buen profesional no debe desacreditar, insultar, molestar o engañar a sus propios colegas o a otros profesionales. Al expresarse sobre esto debe hacerlo con respeto y consideración. Y muchas gracias. Ese es otro tema también importante, el que ustedes como administradores, a veces hay una frase que decimos y es muy cierta, ¿no? Arrieros somos y en el camino andamos. Andamos, sí. Y de repente te vas a encontrar a compañeros de tu misma generación de licenciados o hasta de otras generaciones. A mí me ha tocado que ahorita, por ejemplo, en donde estoy, hay 4 compañeros míos que también estudiaron en administración industrial en UPIXA. Y pues la verdad es que siempre con mucho respeto por la profesión y por pues el tipo de trabajo que ejercemos cada uno de nosotros, ¿no? Y pues así es como debemos de tratarnos, no a veces por estar en un tema de competencia y decir, a ver, pues yo soy mejor que tú y te voy a desacreditar diciendo lo malo que haces las cosas, ¿no? Algo como lo que sucede ahorita entre políticos, ahí sí de plano no hay nada de ética, ¿no? O sea, lamentablemente la política actual, no solo en México, en todas las sociedades es así. En Estados Unidos es muy claro, ¿no? Cuando hubo esta competencia entre Hillary. no, bueno, en su momento Hillary y Trump, ¿no? Y el Sí Trump, hubo sí. mucha El Trump y desacreditación Biden. entre uno y otro, ¿no? Sí. Pero Sí, cañón. todos se descritan. Y entonces, la verdad es que ahí no se ve nada de ética. Y en cuestión de nosotros, la verdad es que no, o sea, siempre debes hablar acerca de tu compañero de una forma honesta, eso sí. Si hay algo que se está haciendo mal por parte de un colega, pues sí, se debe decir, o sea, eso sí, no debemos callar nada de lo que veamos que sucede, ¿no? En primera instancia, si tú eres incluso el jefe de esa persona, pues de inmediato decirle, oye, eso que estás haciendo no está bien, ¿no? Y tienes que corregirlo porque va en contra de la ética del administrador. Y la otra es, si tiene un impacto complicado, pues hacer mención, ¿no? A las autoridades o a quien tenga que ser. Pero cuando no es así, pues yo no puedo inventar cosas de alguien que no son ciertas, ¿no? Desacreditar a alguien, la verdad, incluso es un tema delicado que si me estás desacreditando a mí, yo puedo actuar por la vía legal y demandarte. Porque pues eso es algo, una difamación, ¿no? Es difamar. Pues tiene muchas complicaciones. Y en el tema de la parte profesional, la verdad es que también no es nada padre, porque imagínate que alguien hable cosas de ti respecto a que haces pues mal uso de tus funciones como administrador de empresas, ¿no? Y por eso, pues, ¿sabes qué? Mejor no lo contraten. Pues sí, es un tema delicado. Ok, entonces, entre ustedes que haya respeto, siempre hay una buena competencia, porque seguramente en algún momento tal vez se encuentren o encuentren a compañeros de la misma institución, y pues mejor apoyarnos, ¿no? Y siempre guiarnos sobre el código de ética del administrador. Ok, tenemos otro ejemplo, la inclusión como práctica cotidiana. Vamos a leer esta parte. ¿Me ayudas a leerla, Edwin, por favor? Edwin. Sí, sí. La inclusión como práctica cotidiana. En el ejercicio de nuestra profesión debemos tratar con todo tipo de personas, empleados, jefes, colegas, inversores, clientes, etc. De diferente origen étnico o social, de distintas edades y grados de formación, con variadas creencias religiosas y opciones personales. Debemos asegurarnos, por lo tanto, que nuestras acciones y decisiones de índice profesional, perdón, no estén sujetas a ningún tipo de prejuicio de este tipo, discriminación, segregación, exclusión, etc., que pueda menoscabar la dignidad humana de una persona.
Muchas gracias, Edwin. También dentro de su situación profesional, se encontrarán con estos temas en donde pues ya ustedes como profesionales administradores de una empresa deban evitar en todo momento, ¿no? La parte de la discriminación y que por un tema de sexo, edad, preferencias sexuales, muchas cosas de ese tipo, pues puedas evitar que una persona pueda laborar en tu empresa o que se le pueda discriminar o juzgar, ¿no? Ese tipo de cosas también como tal son a los que te podrías encontrar y por eso, por ejemplo, nosotros en nuestro código de ética tenemos claramente esto. Si existe un tema de discriminación, de segregación, de exclusión, de incluso no darle la misma oportunidad a estas personas que a los demás, pues hay una consecuencia que es baja de la empresa. En su caso, creo que eso es fundamental porque pues todos tenemos derecho a esto, ¿no? Y por eso, como tal, en tu ética profesional, el que a lo mejor tú como administrador de una empresa, pues niegues, ¿no? El derecho a alguien de poder desempeñarse dentro de tu organización, pues incluso puedes caer en temas legales. Ya actualmente es un tema legal para este tipo de empresas. Hay beneficios también muy buenos, ¿no? En donde te dan esos reconocimientos como empresas socialmente responsables. Y esto ayuda mucho. Entonces, ve esa parte que es un muy buen beneficio en lugar de ir en contra de este tipo de situaciones. Y tenemos la ética financiera, que es donde te decía, normalmente hay muchos problemas para los administradores cuando no siguen la ética financiera y pues seguramente estarán en la cárcel. O pues atendiendo demandas legales. ¿Me ayudas a leer esa parte, por favor, Sarita? Sí, profe. La información financiera de una empresa, negocio o transacción y su manejo responsable son prioridades en un profesional. El falseo de datos financieros tanto a la alta como a la baja, así como el uso de información confidencial para obtener beneficios en el mercado, son todas conductas penadas que deben evitarse. Muchas gracias. Sobre todo en temas con el fisco. ¿Recuerdan quién es el fisco? ¿Sí? ¿Quién es el fisco en México? Pues lo que es el gobierno, pero es el SAT, es Hacienda. La Hacienda, es correcto, ¿no? Ajá. Y cuando le llaman aquí maquillar, ¿no? Tus estados financieros. Porque, o una de dos, o no quieres que se den cuenta tus inversionistas que va mal la empresa para poder ocultar muchas cosas y que te dé oportunidad de seguir trabajando, o la otra, también para que externamente el fisco no se dé cuenta de que estás ganando de más y tú estás pagando de menos, ¿no? Y entonces esos temas, pues es donde normalmente hay más problemas para los administradores de empresas. Y sobre todo si tú funges con el papel del apoderado legal de una organización, ten mucho cuidado porque todo eso va a recaer en ti. Pues es importante, ¿no? Seguirte tal cual, o sea, si el nivel de ingresos que tienes es 10,000 pesos, pues esos 10,000 pesos vas a declarar y tendrás que pagar lo que se tenga que pagar, ¿vale? Si es menor, pues así será también, ¿no? Y tendremos que darle la información a nuestros inversionistas para que tengan la claridad de qué está sucediendo. Y pues aunque yo corra el riesgo de que pues voy a tener que salir de, no sé, como director de la organización, pues ni modo. Hay una consecuencia y mejor vivir de esta manera, siendo honesto de qué está sucediendo, a que por debajo del agua quiera ocultar la situación, ¿no? Financiera de mi empresa. Y tenemos luego el comportamiento honesto. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? Vamos ahora, ¿quién más está conectado? Jessy, ¿me ayudas, por favor? Sí, profe. Comportamiento honesto. En el ejercicio de nuestras funciones siempre tendremos acceso a información, contactos, influencias o recursos. La utilización antiética de cualquiera de estos medios pueden derivar en comportamientos corruptos o deshonestos.
como el manejo de dinero ajeno, la manipulación de personas, informaciones o datos, el robo y el fraude, comportamientos, todos ellos con graves consecuencias legales. Muchas gracias. Por eso nuestro código de ética que tenemos en la empresa en la que estoy actualmente, pues es eso. Un tema de deshonestidad es baja directa. No hay más. Responsabilidad social. ¿Me ayudas, por favor, a leer esto, Ramiro? Ramiro, ¿me ayudas a leer, por favor? Enrique, ¿me ayudas a leer, por favor? Sí, profe. Responsabilidad Un social. profesional debe rechazar cualquier tarea o prestación de servicios cuando tenga conocimiento de que estos pueden ser empleados de manera perjudicial a los intereses de otras personas, grupos, instituciones o comunidades. Es más, las operaciones de una empresa pueden afectar negativamente la vida de una comunidad. En estos casos, lo más conveniente es rechazar y, de ser posible, denunciar este tipo de actividades. Muchas gracias. Como hay empresas, por ejemplo, las mineras, ¿no? De esas canadienses que tenemos, en donde pues contaminaron muchos ríos, lagos de comunidades, y pues la verdad es que el gobierno federal pues tenía conocimiento de las prácticas que hacían irregulares estas empresas, pero pues a través de sobornos, cosas de ese tipo, pues la verdad es que pues no se hizo nada. Y ahora que ya están regularizando, pues ha habido mucha gente que se pone como en una situación de complejidad de por qué maltratar y al sector privado y por qué no cuidarlo, pues porque también hay cosas que estaban irregulares y que no está padre que con esas actividades dañen a la población. Terminamos con el último tema, la última situación en el cuidado del medio ambiente, y pues la verdad es que todas las empresas contaminan. Pero pues es importante que ustedes identifiquen de alguna forma cómo poder seguir con ciertas acciones que nos ayuden a evitar estos temas, ¿no? Siempre buscar estar en empresas que cuiden, ¿no? De alguna forma, o den acciones para poder tener un cuidado del medio ambiente. Entonces, pues es otro de los temas en los que te puedes encontrar. Y muchas veces, si pues es un tema muy complicado, tu organización contamina con producto químico, pues por lo menos que cumpla con las normas, ¿no? De tener una empresa que esté registrada ante la Semarnat para poder atender estos temas de desechos tóxicos que tiene tu organización. Y no, pues sí los aventar a otros lugares donde sabes que está mal, y eso denunciarlo, ¿no? Como te lo decía anteriormente, rechazar ese tipo de trabajo o pues denunciar porque eso no está padre. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya se nos acabó el tiempo. Como ejercicio en clase, por favor, van de todos estos ejemplos del ejercicio profesional, van a poner un ejemplo particular, ¿no? En donde se podrían encontrar en situaciones de empresas con daño al medio ambiente, en donde haya empresas que pues les valga gorro la sociedad y la dañen con contaminación atmosférica, agua, ríos, maten fauna, y así con cada uno de los temas que vimos. Un ejemplo de cada uno, por favor. ¿Alguna duda del ejercicio en clase?